Bueno, vamos a ver lo que nos queda hoy en clase. Vamos a empezar con la parte de conectividad inalámbrica, que probablemente es de los temas de mayor actualidad de la materia. Vamos a ver, por razones de tiempo, la idea era dar CP, pero no tenemos tiempo. Vamos a hablar de Bluetooth. Todos conocemos Bluetooth. Todos padecemos Bluetooth. ¿Padecemos en qué sentido? Que no siempre es confiable, que hay discrepancias, que a veces me puedo conectar con un dispositivo, los auriculares me los conecto con un dispositivo y no puedo con el otro, o me cuesta trabajo. Bluetooth es amplio, está estandarizado, supuestamente, pero no tiene la certeza de la conexión que nosotros podemos esperar de un dispositivo profesional. Está ampliamente utilizado, ampliamente distribuido. ¿En qué consiste el Bluetooth? Esta es la bibliografía recomendada, es un libro que se consigue. Yo lo tengo si a alguno le interesa profundizar un poco. ¿Por qué hablamos de conectividad inalámbrica? Porque pensamos que los cables nos impiden movimientos, nos atan. Buscamos conexión inalámbrica. La primera experiencia de hace muchos años fue las señales de humo o las palomas mensajeras. Y la idea es poder reemplazar cables. Con eso surgió Bluetooth. Bluetooth es relativamente nueva, tiene 25 años más o menos, en ese orden, y buscó simplemente reemplazar cables. No fue la idea original la de transmitir datos, transmitir música como lo usamos hoy para los auriculares, sino que la idea original de Bluetooth fue que el mouse y el teclado no tuvieran cables. Se pueden armar redes sencillas, siempre en una configuración de tipo estrella, es decir, tiene que haber una PC, hablo en forma genérica, pero el concepto es extrapolable. Tiene que haber una PC a la cual nos conectemos. En principio, no es fácil conectar Bluetooth entre dos dispositivos no inteligentes. No dije imposible, sino que dije que no es fácil. Todo viene, la historia, ¿de dónde viene Bluetooth? Bluetooth es la traducción directa, uno diría que es diente azul, pero viene de un rey de Dinamarca, porque de un rey de Dinamarca que él tuvo todo el poder y buscó con ese poder conectarse con todas las aldeas y ciudades que gobernaba, porque en los comienzos la telefonía celular estuvo radicada muy fuertemente en la península escandinava. Nokia e Ericsson eran las dos empresas más importantes cuando surgió la telefonía celular digital, por allá por el año 2000. Las empresas más importantes eran Nokia y Ericsson, que han ido cayendo frente al poderío de las otras empresas, chinas y americanas. El rey Harald Bluetooth fue el que en la península escandinava, es decir, Noruega, Finlandia, Suecia, tuvo un poder bastante importante en toda esa zona y se buscaba conectar con las aldeas. Entonces, de esa figura de que el rey se trataba de conectar con las aldeas, imaginaron que era la conexión Bluetooth. Las redes se caracterizan por redes amplias, anchas, wide, pensando en ciudades enteras, metropolitan, pensada para zonas más pequeñas, barrios, por ejemplo, local, pensado, por ejemplo, para la conexión que ustedes tienen en las PCs, que es alámbrica. Después, personal area, es decir, área personal, típicamente para Bluetooth. Para conectar los auriculares con el teléfono, para conectar el mouse con la computadora. Y después la body es la que habíamos visto como corolario de la clase pasada, de que uno arma su propia red con los componentes que necesita para tenerlos en el cuerpo. Es decir,
el reloj inteligente o bien algún brazalete inteligente. Las normativas que rigen Bluetooth vienen de algo que lo vamos a usar bastante, que es el 3GPP. Ustedes habrán escuchado que estamos en este momento en la Argentina, estamos en la red 4G, pensando que en algún momento va a llegar 5G, aunque ya se está hablando del 6G, ya pegamos el salto, si una de esas sucede y caemos en 6G. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Lo hemos dicho creo que varias veces, es la frecuencia de trabajo, la cantidad de bits por segundo que se puede llegar a transmitir. De esa manera no alcanzan las frecuencias de trabajo que estamos utilizando para la telefonía cotidiana. Hoy en día se requiere trabajar en frecuencias mayores. Habíamos dicho que frecuencias mayores implican características de propagación distintas, y características de propagación distintas significa que no puedo poner una antena que me cubra 5 kilómetros a la redonda, sino que tengo que poner antenas mucho más próximas y que el tiempo de latencia, recuerden la idea de latencia que venía de las interrupciones, el tiempo de respuesta, bueno, el tiempo de latencia es mucho menor, por lo cual hay que pensar en fibra óptica. La latencia es un tema fundamental en toda la tecnología de comunicaciones que viene, siempre con la idea de tener vehículos inteligentes, que dialoguen los vehículos entre sí sin necesidad del conductor. Y eso requiere latencias muy bajas. Es decir, que uno va por una calle y que dialogue con el auto que viene en sentido perpendicular, como para evitar una colisión, y que dialoguen teniendo confiabilidad y baja latencia. Hoy en día con 4G no se puede hacer. Entonces 5G requiere fibra óptica, requiere gran inversión, no están dadas las situaciones para en este momento encarar un salto de ese tipo, ni para las empresas ni para los usuarios, porque hay que cambiar el teléfono de la teléfono. El 3GPP surgió cuando empezó a haber en el mundo de las telecomunicaciones, cuando apareció 2G, es decir, telefonía digital. Los primeros teléfonos digitales que aparecieron en el año 2000, más o menos, tenían distintas normas de acuerdo a que fuera Europa o fuera Estados Unidos. Entonces, cuando se migró a 3G para evitar seguir dividiéndose, optaron por una normativa hecha por consenso entre las empresas, que cada una puso su granito de arena y dio lugar a lo que se llamó el Third Generation Partnership Program, es decir, el programa de intervinientes, de empresas intervinientes para 3G. Eso se mantuvo, existió durante el tiempo de 3G y se heredó para 4G y para 5G. Es decir, el mismo grupo fue ampliando las expectativas. Bueno, tenemos también un grupo de interés especial en Bluetooth creado por empresas que trabajaron en lo que llamaron el Bluetooth. Siempre con la idea de tener un núcleo central que se encargara de vincular a los distintos dispositivos. Bueno, después hay un montón de grupos de trabajo, como por ejemplo, para el caso de Wi-Fi, hay una alianza Wi-Fi. Ustedes dirán, ¿por qué puede ser que yo tenga un teléfono celular y me voy a la China, me voy a Francia o me voy a Estados Unidos y puedo conectarme a Wi-Fi con ese teléfono? Porque existe una aceptación universal de un conjunto de datos, hecho por la Wi-Fi Alliance. Entonces nosotros, trabajando sobre el 3GPP, y vamos a utilizar las referencias que nos da la gente del grupo de empresas de Bluetooth. ¿Para qué es Bluetooth? Bluetooth está pensado para rangos pequeños, típicamente 10 metros. Es decir, y realmente los 10 metros son reales. Si uno, por ejemplo, quiere ir teniendo la computadora acá, escuchando música, con los auriculares, y llega a la escalera, ya ni se pierde. Sí. Bueno, ojo, las paredes no deberían atenuar demasiado. Salvo aquí, que es un búnker que debe tener hierro bastante importante. Durante muchos años en este laboratorio no había telefonía celular, por ejemplo. Ideal para dar clases tranquilos y que los alumnos
estuvieran usando el teléfono celular. Bluetooth es para bajas tasas de transferencia y el alcance va entre los pocos centímetros hasta típicamente 10. ¿Cuál es la idea? Bluetooth fue migrando con el paso del tiempo. De las primeras normas a la actual hay una gran diferencia dada por el tema del consumo de energía. Las versiones 4 y 5 de Bluetooth están orientadas fundamentalmente al tema de disminuir el consumo de energía. Un mouse Bluetooth, las baterías, que son pilas comunes, duran más de un mes. ¿Por qué? Porque detectan rápidamente cuando no lo estoy usando y pasan en modo muy bajo. Y esas son las innovaciones que aparecieron con Bluetooth 4.5. Bueno, hay todo un proceso de diálogo en el momento en el cual se conecta un dispositivo Bluetooth y en ese proceso de diálogo se intercambian datos entre la computadora central y el dispositivo periférico. Se supone que Bluetooth debe ser seguro, interoperable, es decir, que no tiene que haber problemas entre marcas. Puedo usar un dispositivo Bluetooth con cualquier marca computadora. ¿Se utiliza para Internet de las Cosas? Sí. No desde el punto de vista técnico, probablemente que nosotros queremos darle a lo que sería una aplicación en nuestro ámbito de la domótica o de ciudades inteligentes, sino que orientado más a la parte de entretenimiento. Si nosotros queremos pensar transmitir informaciones de sensores, eso sí que es más cercano a nuestra materia, necesitamos usar algo distinto. ¿Qué va a ser Zigbee? Que vamos a ver la próxima clase. Entonces, las aplicaciones es Internet de las Cosas, sí, para cierto tipo de aplicaciones. No está pensado para hacer redes complejas. Está limitado la cantidad de dispositivos que puedo llegar a conectar. Aplicaciones de tipo de detectar, como habíamos visto en el video de la clase pasada, que cuando se va alguien de la casa, automáticamente se detecta de que se fue de la casa, se baja la temperatura, se bajan las luces, se baja la música y todo eso. Por ejemplo, a transmitir datos directamente del teléfono a la computadora sin necesidad de cableado. También aplicaciones de tipo seguridad. Puedo hacer, de hecho hoy en día se utiliza una variante de Bluetooth en los sistemas de alarma en las cuales no hay cables, que fue la primera, el primer gran cáncer que tuvieron los sistemas de alarma, que había que tener cables. Hoy en día se ponen detectores, hay que cambiar las pilas cada 2 años típicamente, y que están conectados en forma inalámbrica con el central, y esto da mucha flexibilidad porque no hay que estar pensando en cómo voy a hacer para tirar el cable y poner el sensor a donde llega el cable y no donde debe. Entonces, para la parte de seguridad hogareña, también en movimiento hay museos en los cuales uno cuando entra al museo hay un tótem y en ese tótem uno carga una aplicación y va migrando por el museo, detecta dónde está y le va contando por los auriculares qué es lo que está viendo. Bluetooth está pensado para hacer redes. No. Ahí, o sea, eso de la alarma sería como una red Bluetooth que es escalar. Están conectados con la central de alarmas. No dialogan entre sí los sensores. ¿Y eso no es una red? Vale. Entonces, si pensamos, es una red de tipo estrella. O sea, se puede comunicar. Entonces sí se puede comunicar entre sí. No. Es una red de tipo estrella, quiere significar que voy a tener un nodo central, que sería la central de alarmas, y voy a tener dispositivos vinculados contra ellos. No está permitido que dialoguen entre sí los dispositivos. Ojo, esto se va a repetir también en Zigbee, pero tiene una solución mucho más versátil para nosotros. Bueno, en el automóvil hoy en día ya es común de que uno sube al auto y automáticamente el Bluetooth del auto le captura el teléfono
de manera que en un auto de calle estamos hablando, todos los procesos que uno haría en el teléfono lo hace a través los hace a través de, me acabo de dar cuenta, lo hace a través todo lo que sea con el teléfono lo hace a través del auto. Para la vida cotidiana, por ejemplo, podemos ubicar vía Bluetooth, existen las llaves del auto. Es decir, no pensado en el llavero típico que usamos nosotros hoy en día, sino en llaves electrónicas que son más fáciles de manejar. Hay autos que tienen, en lugar de tener llaves, tienen una especie de cajita que colocan en un receptáculo como para activar el auto, lo cual le daría un poco más de seguridad. Bueno, encontrar esos dispositivos se puede hacer por Bluetooth, tienen la posibilidad. Manejar desde Bluetooth, por ejemplo, el microondas, el control remoto de televisión, bueno, y aplicaciones para conectarse con el reloj inteligente. Lo que mejor lo elaboró en ese sentido fue Apple con sus Apple Watch, que se conectan solamente con sus teléfonos celulares. Y también para la parte de medicina. Habíamos comentado una experiencia de que un paciente que tenga algún trastorno cardíaco, hay que monitorearlo, pero no hay que llevarlo a la sala de terapia intensiva por varias razones. Primero, que es muy cara, y en segundo lugar, que es bastante bajoneante para el paciente encontrarse en un ambiente bastante complicado, lo digo por experiencia, con otros pacientes que tienen problemas de salud peores que uno. Es muy deprimente, muy bajoneante. Entonces, lo que se hace es colocar un montón de traductores. Habíamos visto la semana pasada que Honeywell tiene traductores para cualquier cosa, una de las empresas que tiene traductores para cualquier cosa. Entonces, le ponemos un montón de traductores en la oreja, en los dedos, al paciente, de manera que en un teléfono, en una aplicación en un teléfono, o bien en una aplicación dedicada cuando no se quiere meter un teléfono de por medio, se puede monitorear al paciente y transmitir los datos directamente por internet para que de forma remota un médico pueda analizar esos parámetros vitales. Para el fitness también, para estar uno caminando, corriendo y midiendo también los parámetros vitales. Para aplicaciones de pago móvil, para intercambiar archivos. Eso se usó muy poco. La verdad que era mucho más piola. Uno puede hacerlo, un contacto, enviarlo a otra persona por Bluetooth. Lo que se hace es, los contactos los mandamos por WhatsApp. Yo no conocí Bluetooth, además que nada, no usar. Lo conocí más por intercambio de archivos, que para vincular. No usar Bluetooth solamente para la transferencia de archivos. Bueno, mi primera experiencia con Bluetooth fue con una agenda electrónica, una PAL, que había un accesorio que se compraba y que no era demasiado caro para transmitir Bluetooth los datos, porque si no había que conectarlo de forma cambiada o de más. Sí, el sistema de airdrop que tienen los iPhones, ¿sería por Bluetooth? No, me parece que no. No estoy seguro, pero me parece que no. Porque no. Si fuera Bluetooth, podríamos conectar Pues es algo exclusivo de iPhone. Exactamente. O sea, iPhone hace cosas que sean exclusivas de iPhone. La mayoría de las cosas de iPhone son para iPhone. Por ejemplo, el Apple Watch no se puede conectar con un Android. Bien, siempre fue la política de Apple. Bueno, entonces, intercambiar fotos, intercambiar archivos entre teléfonos. La arquitectura de Bluetooth, entonces, es tener un dispositivo centralizador, que sería en este caso la computadora, y que permite comunicarse con una PAL o con un teléfono. Y en el caso de este teléfono también tiene la inteligencia suficiente para comunicarse con la PAL. ¿Por qué no utilizar redes inalámbricas de tipo Wi-Fi?
por el costo y por la energía. En el caso de Wi-Fi, si quiero conectar dos dispositivos Wi-Fi, la potencia tiene que ser la misma en ambas estaciones. Aparece un tema que le vamos a dar bastante más importancia la semana que viene cuando veamos Zigbee, que es el tema que la potencia de radiación disminuye con el cuadrado de la distancia. Es decir, que si yo tengo una determinada cantidad de watts por centímetro cuadrado, o miliwatts por centímetro cuadrado, a 2 metros, si me voy a 4 metros, la potencia por unidad de superficie cae a la cuarta parte. La relación es cuadrática. Entonces, si yo quiero hacer una transmisión de datos a distancia, tengo que pensar que los dispositivos de ambos lados tienen que consumir igual energía, igual cantidad de watts. Lo cual implicaría que el transductor tendría, es decir, el mouse tendría que transmitir con la misma potencia que el router Wi-Fi. Por ese motivo, Wi-Fi no, y aparte el costo es mayor. Una red inalámbrica ad hoc es un tipo de red inalámbrica descentralizada. ¿Qué significa ad hoc en nuestro caso? De que no depende del lugar del mundo en el cual nosotros nos conectemos, las características de Bluetooth van a ser las mismas. Vamos a ver que hay redes inalámbricas que, de acuerdo con las frecuencias libres en distintos lugares del mundo, van a trabajar en distintas frecuencias, no compatibles. Por ejemplo, concretamente, el LoRa. En la Argentina es un pedacito de 915 MHz. En Estados Unidos y América del Norte en general es un montonazo en 915 MHz. En Europa es 868 MHz. En Asia, 433. ¿Por qué? Porque depende de las frecuencias libres que tenga cada lugar del mundo. Quiero armar redes que no dependan de las prestadoras, por ejemplo, de telefonía celular. Entonces tengo que buscar el hueco en el cual tenga una banda de bueno, Bluetooth es un estándar global, significa universal para todo el mundo, trabaja en 2,4 GHz y que permite en cualquier lugar del mundo, porque es una de las frecuencias libres, permite conectar dispositivos con cualquier otro en cualquier lugar del mundo. Tenemos que utilizar la frecuencia. Va a tener una dirección MAC. Media Access Control es una dirección que está grabada en el chip que utiliza el fabricante de Bluetooth. Es un número único e irrepetible. Lo mismo pasa con las placas de red. De cualquier red tienen una dirección MAC única e irrepetible. Con lo cual, es la forma física de direccionar el dispositivo. Ahora, es medio complicado tener que transmitir un montón de bits para identificar el dispositivo y que después a mí me aparezca de que me voy a conectar con un número así grandote cuando yo quiero comunicarme con el televisor Sony. Con lo cual, este número MAC, a través del protocolo que fue generado, se va a convertir en televisor Sony. Lo mismo pasa en las redes. Lo mismo pasa en las redes. Es decir, cuando yo me conecto con una computadora a una red, ese número de un montonazo de bits se convierte en la PCN110-01. Después también va a haber un número de PIN. En muchos casos, cuando uno conecta por primera vez, por ejemplo, un televisor al cual quiero usarlo como reproductor de sonido. Entonces, me va a aparecer en el televisor un número que yo tendré que teclear, por ejemplo, en el teléfono o el dispositivo de sonido. Para decir que me quiero conectar con ese dispositivo para evitar de que yo le empiece a mandar música al televisor del vecino de al lado, que hoy en día la mayor parte de los televisores tienen acceso vía Bluetooth. Y tendré que crear una Piconet. ¿Qué es la Piconet? Es una red chiquitita. Una red chiquitita que está limitada en la cantidad de dispositivos que puedo llegar a conectar.
no es una red para conectar un montón de dispositivos. Siempre. No es una. ¿Eh? No es siempre una. Uno con uno o de uno. Yo puedo tener, si quiero, más de un auricular conectado a un teléfono celular. ¿Conectado o emparejado? Emparejado y conectado. Es decir, puedo tener, por ejemplo, un mouse y un auricular conectado a Bluetooth. No sabía. Yo pensé que siempre, o sea, cuando dice conectado está conectado hasta establecer la comunicación. Y bueno, tenés los dispositivos que emparejaste antes, pero no están conectados. O sea que se puede tener uno, o sea, dos conectados a la vez. O sea, suponía que por ahí sí se podía, porque tenía dos hardware de Bluetooth. Este mouse es Bluetooth. Claro. Y tengo también conectados los auriculares. No, pensé que siempre eran como dos hardware distintos Bluetooth. Depende del hardware, puedo llegar a tener dos auriculares conectados. Entonces, arranquemos, y bueno, y acá quedó una cosa pendiente que aparecía FHSS, Frequency Hop Spread Spectrum. Hop de saltar. Entonces, espectro ampliado por salto de frecuencias. Esa es una historia bastante interesante y larga como para explicar y entender en este momento. Por ahora, créanlo, cuando veamos LoRa, lo vamos a ver con mucho más detalle. ¿En qué consiste con la Piconet? Es una red que se arma en base a una computadora central y que se establece la comunicación cuando coincide la dirección de MAC y el número de PIN, que se establece en la vinculación. Entonces, la Piconet es la cantidad de dispositivos que entran entre sí, 9 como máximo, que se va a establecer una sesión de comunicación. La sesión de comunicación implica conexión vía radiofrecuencia. Sabemos lo que es radiofrecuencia en el sentido que tenemos idea de lo que es, las características de la radiofrecuencia que dependen de la frecuencia en la cual estamos trabajando. Y la sesión se tiene que establecer con determinados niveles de energía de ambos lados. El dispositivo tendrá que ser aceptado por la computadora que actúa como máster. Cuando lo conecto por primera vez, se establece un diálogo que se detecta qué dispositivo es y cómo manejarlo. Solamente los dispositivos aprobados por el usuario, es decir, o por el teléfono que actúa como máster o como por la computadora, aquellos que son autorizados pueden participar en la sesión. Y los demás van a aparecer, si quieren monitorear, capturar lo que se está transmitiendo entre la computadora y el auricular, por ejemplo. Para los que no forman parte de la comunicación les va a aparecer como que fuera ruido. Solamente ruido. Y eso es lo que llamamos las características del spread spectrum. El spread spectrum fue una historia que viene de la Segunda Guerra Mundial y que se usó para poder comunicarse con los submarinos aliados que estaban en todo el mundo. Las características de propagación del agua son muy distintas que en el aire. Transmitir información sin que el enemigo alemán lo pudiera detectar. Y eso se logró por una idea que tuvo una actriz de aquella época y que era también investigadora, que se llamó Heidi Lamar. Una idea muy interesante. Bueno, tuvo la primera idea de ampliar el espectro y que aquel que no estuviera al tanto de la forma en la cual me quería comunicar, no entendía ni medio. O sea, que si yo, por ejemplo, en el notebook tiene Bluetooth y, no sé, un mouse se quiere conectar y unos auriculares, esos están conectados. Y viene otro mouse y se quiere conectar, pero no está autorizado, igual de alguna forma puede transmitir la comunicación, la segunda conexión del mouse se ve como ruido, porque está transmitiendo la misma frecuencia, pero son datos que no sirven. En distinto canal y aparte con una modulación distinta. Y justo lo pregunté en el momento que habíamos quedado que lo tenía que preguntar. ¿Qué es el FHSS? Significa de que es un espectro ensanchado por salto de frecuencia. Voy a transmitir paquetitos de datos en distintas frecuencias. Pero nos ponemos de acuerdo en qué frecuencia voy a estar en cada momento. De manera que el que conoce la secuencia puede ir y tomar los datos. El que no conoce la secuencia no entiende ni medio.
La idea entonces es usar conmutación de paquetes. Hay un dispositivo maestro y demás son esclavos. El maestro va a decidir en qué tenemos un rango de frecuencias en el orden de los 2,4 GHz. Tengo lo que llaman canales. Entonces van a decidir en qué canal trabajo. Y en ese canal voy a ir corriendo una frecuencia. Saltan 79 frecuencias distintas en el entorno de 2,4 GHz a una velocidad de 1600 saltos de frecuencia por segundo. Entonces, el maestro le indica a los esclavos en qué frecuencia, a los esclavos autorizados, en qué frecuencia se va a estar transmitiendo en cada momento, operando en cada momento. Entonces, de esta forma, arranco diciendo que el primer paquete de datos lo transmito en la frecuencia F1. El segundo paquete de datos lo transmito en la frecuencia F6. El tercer paquete de datos en la F4, el cuarto paquete de datos en la F8 y así sucesivamente. Quien no sabe la secuencia no entenderá. Y la secuencia la establece el que actúa como coordinador de la red en el momento en el cual se conectan los dispositivos. Entonces voy a tener distintas frecuencias en el orden de los 2,4 GHz transmitiendo paquetitos de datos. Fíjense, un primer paquetito de datos en este canal, el segundo paquetito de datos en este canal, el tercer paquetito de datos en este canal, perdón, el segundo acá, tercero, cuarto paquetito de datos en el segundo canal. Las características son de la modulación es Gaussian Frequency Shift Keying, es decir, modulación por salto de frecuencia utilizando una curva de transferencia gaussiana, rango típico 10 metros, frecuencia de trabajo 2,4 GHz, que es la banda que llama ISM, para instrumentación científica y médica. Es una de las bajas frecuencias libres en todo el mundo. No tengo que pedir permiso para usarlo. ¿Es la de Wi-Fi? Sí, pero usan técnicas de modulación distintas. Con lo cual, y aparte canales distintos, con lo cual la interferencia que tendría que haber en condiciones bien estructuradas tendría que ser nula. Y de hecho, vemos que Bluetooth convive con Wi-Fi. O sea, esa es la razón por la que usan el SSH a interferirse, por ejemplo, con algo de Bluetooth, con algo de Wi-Fi. Es una de las consideraciones para elegir el FHSS. Bueno, tiene seguridad con encriptado, 128 bits, es algo bastante robusto. Siempre recuerden que desencriptar algo para capturar datos depende de una relación costo-beneficio. Si yo me pongo para capturar información bancaria porque quiero estafar un banco y va Bluetooth, en una de esas se justifica el esfuerzo. Si es para ver la posición en la cual está el mouse, no vale la pena hacer ningún esfuerzo. La IEEE, el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, ha creado toda una serie de normas. USB es una norma del IEEE. A partir de la especificación de un grupo que se dio hace muchos años, creó una norma de conectividad que se llamó Ethernet y le dio un número, 802. Cuando vieron que la conectividad de redes empezó a evolucionar, empezaron a crear un montón de subnormas dentro de la 802. Entonces tenemos 802.3, 802.2, y nosotros vamos a usar varias veces. Les pido que lo busquen en Wikipedia y lo lean, porque vale la pena, es fácil de entender, el 802.15.4. En Wikipedia hay varias entradas y se puede leer. Básicamente, nosotros nos vamos a concentrar en 802.15.4 porque abarca solamente las dos capas más bajas de todo el protocolo de SOSI. La semana que viene vamos a hablar del protocolo de SOSI y la implementación, en el caso del ZigBee, es bastante importante porque de los 7
los 7 niveles, ustedes lo vieron en la publicación, ¿verdad? ¿Qué cosa? El protocolo ISO, sí. Sí. ¿Con qué decano lo dije? Sí, o sea, como que siempre se presenta en lugares de decir yo la acabo. No, nunca se. Hace la reverencia y sigue. Entonces, en el caso, este sería el ISOSI básico, la capa física y la capa de datos son las que están soportadas básicamente por la 815.4. Y después el resto hay que implementarlos. Y en el resto, es decir, en las 5 capas superiores, es el grupo de gente que se pone de acuerdo para ver cómo lo hacen. De la forma más barata y la forma más sencilla. Entonces, radiofrecuencia, banda base, link manager, link controller, es decir, esto es la parte de vinculación con los dispositivos. Y luego viene el host controller interface y la parte de aplicación vinculado, cómo es que se van conectando para la parte de abajo. No hay una correspondencia unívoca, sino que significa que de aquí para arriba estas 5 capas equivalen a estas 5 capas. Es la interpretación que ellos hicieron. Entonces, en el caso de Bluetooth, lo que se hace es lo que se llama un stack. Entonces, el stack es una forma, una pila Bluetooth. Es la forma en la cual el fabricante me dice, vos mandá estos paquetitos, esto sale. Y lo uso con comandos AT. Digamos, la forma más fácil es por medio de comandos AT. Si no, si quiero implementarlo dentro de un proyecto con un microcontrolador, tengo bibliotecas que me da el fabricante, en las cuales tengo APIs que me permiten hacer todo esto. Entonces, yo elijo la forma. O bien, usando las APIs que me da el fabricante del dispositivo Bluetooth, del chip Bluetooth, o bien utilizo comandos AT y los mando por línea C, como si fuera un modelo cualquiera. Las frecuencias de trabajo entonces son dentro de la banda de 2,4 GHz. Tengo 79 canales separados entre sí dentro de la banda de 80, digamos, en un ancho de banda de 83,5 MHz y que va saltando 1600 veces por segundo. Utiliza duplex por división de tiempo y separa transmisión y recepción en el tiempo, es decir, no transmite y recibe simultáneamente, sino que es al duplex la comunicación. Utiliza entonces modulación por desplazamiento de frecuencia gaussiana y se utiliza con desviaciones positivas para los unos y desviaciones negativas de la banda base para los ceros. De vuelta, ¿es para manejar transductores? La respuesta es no. Pero de vuelta, el no equivalente a la poca certeza de cuando dijimos del ISOs. ¿Se pueden hacer transmisiones de...? Sí, se pueden hacer, pero no es la forma en la cual uno lo encararía normalmente en un proyecto para transmitir datos de sensores y hacia actores. Y para eso viene el circuito y lo vamos a ver. Gracias. Ok. Listo. Gracias. Y disculpen lo accidentado de la clase de hoy, pero me avisaron ayer a las 7 de la noche que hoy tenía que estar a las 8:30 en Jujuy 966. Sí. Bueno, Marce, cierro entonces. Listo, Juan. Muchas gracias. Abrazo. Saludo grande a todos. Chao, chao. El retorno si no hay más remedio. Vale, gracias.